Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más hoy 14 de noviembre del 2024. Pues agárrate con tremenda noticia, ya es oficial, el prianismo no le puso peros a esta super estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum. En el Senado avalan la Supersecretaría de Seguridad de Harbush. Con 120 votos a favor, senadores aprobaron el dictamen que reforma la Constitución en materia de seguridad pública, lo cual otorga mayores facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Harbush. La reforma fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y tiene como objetivo fortalecer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para ayudar a consolidar la estrategia de seguridad pública y de protección a la población, así como rebustecer al combate a la delincuencia. A continuación con el video. Con la venia de la presidencia de la mesa, compañeras y compañeros senadores, hoy estamos aquí para discutir un dictamen trascendental a la Constitución mexicana, específicamente a su artículo 21, que habla de la seguridad de las mexicanas y de los mexicanos. Es una reforma que claramente es complementaria a la reforma constitucional, al mismo artículo que hicimos previamente, en la cual se le adscribía la Guardia Nacional como una parte permanente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta reforma viene a dejar muy claro que la conducción de la seguridad en nuestro país recae en manos de la presidenta de México, por lo tanto, en manos de una civil. Desde el inicio de la Cuarta Transformación se han dado pasos sólidos para establecer una transición jurídica mediante una nueva estrategia de seguridad pública, con una Guardia Nacional reforzada que cuenta con el respaldo invaluable de las Fuerzas Armadas, a las cuales pertenecen mexicanas y mexicanos que con un profundo sentido de lealtad, compromiso y amor a México han trabajado incansablemente para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Estamos en tiempo de unir fuerzas para desarticular las organizaciones criminales, porque no podemos permitir que continúen presentándose hechos lamentables como los que han ocurrido recientemente en Querétaro, en el Estado de México, en Guanajuato o en Sinaloa. De ahí la necesidad de seguir combatiendo el cáncer enquistado por varias décadas de violencia e inseguridad. Hoy todos coincidimos que se requiere seguir fortaleciendo a las instituciones de seguridad para que las autoridades competentes, en este caso, quienes son responsables de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, cuenten con las bases legales que les permitan generar las estrategias y políticas que se necesitan para que los resultados positivos que todos esperamos continúen acrecentándose. Y precisamente con esta reforma constitucional se homologarán criterios y se concentran esfuerzos institucionales. La Secretaría de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana asumirá un papel más activo, coadyuvando en la investigación de delitos bajo la conducción del Ministerio Público, para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. Además, tendrá la capacidad de auxiliar a la presidenta en temas de seguridad nacional, con una función crucial en estos tiempos donde se requiere proteger desde todas las aristas. Uno de los pilares de esta reforma es la conformación de un sistema nacional de inteligencia que estará enfocado en la seguridad pública. Este contará con herramientas tecnológicas que contribuyan en la desarticulación de la delincuencia organizada. Más aún, a través de este sistema, la Federación, las entidades federativas y los municipios podrán compartir información para la investigación de delitos, optimizando recursos para anticipar y prevenir amenazas a la seguridad pública. Mediante la coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno, podremos garantizar que esta información sea utilizada de manera eficiente, precisa y responsable. Esta herramienta será determinante para que las fiscalías, la Guardia Nacional y las policías locales puedan trabajar de manera conjunta e informada en la desarticulación de organizaciones criminales. El secretario de Seguridad será quien dirija y coordine la estrategia nacional, lo que permitirá una mejor planificación en la ejecución de políticas de prevención, disuasión y persecución del delito. Nuestro fin común es claro:
asegurar la paz, la justicia y la seguridad de todos los mexicanos. Desde que comenzó la cuarta transformación, compañeras y compañeros senadores, el enfoque fue radicalmente diferente a las anteriores administraciones. Se están atendiendo ahora las causas. Por eso decimos que las críticas absurdas que hacen a la frase abrazos no balazos es precisamente de lo que se trata esta política que estamos aplicando ahora. Se están atendiendo las causas, los programas sociales, las becas a los jóvenes, los programas a discapacitados, programas a productores, esos son los abrazos. Hay que querer a nuestra sociedad, no hay que iniciar una guerra absurda para generar únicamente violencia contra la violencia. Por eso apoyamos decididamente esta iniciativa que ha remitido a este Congreso la Presidenta de México, porque lo que queremos es seguridad ya para todas y todos los mexicanos. Y por ello, en este marco del humanismo mexicano, decimos que sí, vamos a apoyar esta reforma constitucional. ¡Que viva el humanismo mexicano! Mire, este dictamen corresponde a la segunda iniciativa presidencial presentada por la Presidenta de la República, la primera presidenta en la historia de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y también debo decirle que las dos, con el voto de hoy seguramente, que ha anticipado todo el Senado, serán por unanimidad. Este dictamen también sería el séptimo de 10 reformas constitucionales que llevamos en esta legislatura que sea aprobado por unanimidad. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos que sentirnos muy satisfechos y pero muy comprometidos con el pueblo de México. Podemos tener diferencias, podemos tener visiones diferentes de país, podemos tener también ideologías que no convergen en un mismo punto, pero no cabe duda que lo que nos identifica es nuestra gran nación y el pueblo de México. Es entonces aquí que venimos a plantearles lo que tiene que ver con el artículo 21 constitucional, acerca de lo que es la seguridad pública. Este dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera, para mí que tiene 4 ejes fundamentales. El primero es un fortalecimiento del mando civil responsable de coordinar y dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Es reforzar ya también la reforma constitucional que hicimos y que tuvo que ver con la Guardia Nacional. El segundo punto es la inteligencia y la investigación. Todos sabemos que en la seguridad pública la inteligencia previene la comisión de delitos. Es la que es capaz de tener la información, las bases de datos, para poder intentar esbozar los escenarios de la delincuencia y atacar antes de que se cometa un delito. El otro punto de este segundo eje es la investigación. Pero la investigación es cuando ya se comete el delito, cuando se persiguen y se va un camino de sanción, de castigo, pues. El tercer eje fundamental de esta reforma constitucional es mejorar la coordinación entre órdenes de gobierno. Quienes venimos de una entidad federativa,
vemos cómo muchas veces se ve y se dice, esto es de la Federación. Aquí no tiene nada que ver el Estado o la entidad federativa. También se dice al revés, que 90% de los delitos, 80% para unas estadísticas, son del fuero común. Y que tenemos que respetar, y estamos absolutamente de acuerdo, lo que es la soberanía de las entidades federativas y hacer válido el federalismo mexicano. Pero entonces no hay nada como la coordinación de los tres niveles de gobierno, el municipal, el estatal y el federal. Esta reforma conlleva a eso, a que haya una verdadera y eficaz coordinación de esos niveles de gobierno. El cuarto eje es para la bancada de Morena fundamental en esta lucha contra la corrupción, por un lado, y por el eficiente destino de los recursos públicos. Tiene que ver entonces con toda esta tarea de supervisión, de vigilancia que se le confiere al Secretariado de Seguridad Pública para que coadyuve a lo que es la Auditoría Superior de Fiscalización, que al final de cuentas es quien debe fiscalizar todos los recursos federales. ¿Y por qué no? Tener una mejor coordinación con los congresos de los estados. Necesitamos que los dineros públicos se gasten bien, se gasten con honestidad. Solamente así vamos a enfrentar a un enemigo poderosísimo, como es la delincuencia organizada. Nosotros entendemos que la seguridad pública es un componente fundamental de la paz y la tranquilidad del pueblo. Y que esto tiene que llevar el acompañamiento de una gran reforma judicial que ya le hicimos, pero también hay que meterle mano a las fiscalías, empezando con la General de la República. Hay que meterle mano a lo que son los ministerios públicos, las defensorías de oficio, los servicios periciales, todo este engranaje que va conformando la responsabilidad del Estado mexicano para atender la procuración de justicia y la seguridad pública. En eso estamos. Estamos dotando de herramientas jurídicas a lo que cada día es más fortalecido el esfuerzo de combatir esa delincuencia, independientemente de lo que la Cuarta Transformación sostiene y que es un principio de Andrés Manuel López Obrador, que la violencia, que la inseguridad pública va a tener un resultado total para beneficio de la ciudadanía, atendiendo a las causas de esa desigualdad, de esa pobreza, de esa discriminación, de esa marginación, y las estamos atendiendo, por supuesto, en estos grandes programas de bienestar y de muchas políticas públicas que tienen que ver en ese sentido. Pero entonces ahora, esta reforma nos trae la conclusión, y por eso festejo que todas las fuerzas políticas de este Senado de la República podamos estar unidas, en el sentido de que necesitamos instituciones cada día más fortalecidas con ese lineamiento,
de que vaya a beneficiar al pueblo y claro, no ignoramos lo que está pasando en el país, ¿eh? Hay una enorme violencia que no podemos tomarla como algo inevitable o ya aceptable. Es un horror la violencia, dijo por allí algún compañero senador en comisiones, y ratifico. Mi estado, Tabasco, que era tan seguro, ahora vive una oleada de violencia, de querer desestabilizar esa armonía y esa paz que tanto nos han caracterizado. Pero tenemos que reconocer que existe el problema, pero también tenemos que reconocer que estamos en el camino adecuado. Así que solicito atentamente, a nombre de la República, a nombre del pueblo de México, que votemos a favor este dictamen de las Comisiones Unidas, de esta gran iniciativa presidencial de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer presidenta de la República y que está comprometida con la seguridad de todos los mexicanos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, senador Cantón Cetina. Esta mesa directiva. Sexenio tras sexenio, ante la falta de respuestas a la violencia y el terror, la militarización se pensó como un atajo que hoy sabemos resultó ser todo un laberinto. La violencia enfrentada con violencia nos ha colocado en una espiral de brutalidad que únicamente incrementó el miedo y el terror que se propuso combatir. Y que quede claro, esto no es culpa de nuestras Fuerzas Armadas, sino de quien las despliega en el territorio. Así como la falta de respuesta de las fuerzas civiles no es culpa de nuestra policía, sino de quien las desbarata presupuestalmente hasta dejarlas desahuciadas. Por eso celebramos la modificación a la Constitución que planteamos el día de hoy, que no busca culpables, sino que de manera responsable busca y propone respuestas. Esta reforma representa el primer paso para la recuperación de nuestra fuerza de seguridad en manos de los civiles. Representa la reivindicación de que la estrategia de seguridad en México debe ser guiada por la inteligencia y la coordinación, y no por la fuerza y la letalidad. Compañeras y compañeros, al fortalecer la seguridad civil, fortaleceremos a México. Elegimos lo civil sobre lo militar porque entendemos que la seguridad no debe de ser una amenaza, sino una garantía de paz. Elegimos este enfoque porque es lo que la gente merece. Instituciones que velen por ellos, que actúen con eficacia, que actúen con humanidad y que trabajen día con día para reducir la impunidad y proteger la vida para el bienestar de todas y de todos. Por ello, al votar a favor de este dictamen, reafirmamos nuestra convicción de que es posible construir un México en el que la seguridad sea un sinónimo de protección y no de miedo. Un México donde el dolor de las víctimas no se ignora, sino que se inspira para una justicia efectiva, digna y al servicio de la gente. Muchas gracias. Gracias, senador Colosio Riojas. Tiene el uso de la palabra. Este proyecto de iniciativa que se centra en el artículo 21 de la Constitución, aparte de la prioridad que es atender las causas en materia de la seguridad ciudadana, va a ayudar centralmente a la consolidación de la Guardia Nacional, al fortalecimiento de la inteligencia e investigación y a la coordinación del Gabinete de Seguridad con las entidades. Realmente a mí lo que me interesa destacar es que estamos claros que la pregunta clave sería ¿cuál es la estrategia nacional de seguridad? Y nosotros tenemos claro que, entendiendo que la Guardia Nacional estará bajo el mando de la Sedena, la Secretaría fortalecerá con esta iniciativa sus atribuciones para coordinar la inteligencia con estados y municipios, trabajando con los gobernadores, desarrollando estrategias para romper acciones de la delincuencia organizada, quitando el control a las policías municipales,
sin desmantelarlas, sino homologando criterios de actuación y con atribuciones para solicitarles información. Es decir, cómo vamos a navalizar las policías, darles códigos de honor, de cumplimiento de misión y de no estar vinculadas como a veces ocurre. Y obviamente vinculadas a la delincuencia organizada. Y obviamente un trato va a permitir directo entre gobernadores y la Federación, poniendo por delante y destacando que los fondos federales en materia de seguridad aportados a las entidades federativas y a los municipios, esta reforma del Sistema Nacional de Seguridad Pública puede auditarlos en el uso del fondo y para un debido ejercicio a través del Secretariado Ejecutivo. Pero para mí lo más importante sería que desentrañáramos los desafíos de la Estrategia Nacional de Seguridad. Ojalá pronto el secretario esté compareciendo ante el Senado y pudiera responder este tipo de cuestionamientos. Por ejemplo, si va a haber reconversión de las unidades antisecuestros que resultaron exitosas en el sexenio anterior en unidades antihomicidios, porque las tasas de secuestro, y hay que decirlo como un logro del trabajo que ha habido, han disminuido sensiblemente en un 70%. Como ya fue tan efectivo su capacidad instalada y esta es muy alta y no tienen tanto trabajo, por lo que sería bueno reconvertirlas para atender en delitos de alto impacto. Asimismo, podríamos preguntar, ¿cómo se van a mezclar la inteligencia con la operatividad? ¿Cómo te vas a coordinar? Habría que preguntarle a Harfuch con los gobernadores, policías y fiscales. ¿Cuál va a ser la coordinación con la Fiscalía General de la República? ¿Estará pensándose en el desmantelamiento de las policías municipales o de su suspensión y a través de qué mecanismos? Estos son los desafíos de la Estrategia Nacional de Seguridad. Pero todavía más allá de eso, también es cierto que la pinza se cierra con la participación del pueblo, por lo que debemos abonar para consolidar un enfoque que empodere a las personas y a sus comunidades para articular y responder a las necesidades de ellos y las de su entorno, cuidar la naturaleza como un ente vivo inclusive. Hoy hay que reconocer que la consolidación institucional de esta Secretaría responderá al carácter multidimensional de la seguridad y su impacto en la atención de una amplia gama de vulnerabilidades que se enfrentan en el mundo de hoy: pandemias, cambio climático, persistencia de la pobreza, crisis económicas y financieras mundiales, armamentismo. Nada más hay que ver los ojos a lo que está pasando en Valencia, España, la crisis que tiene la población, y tenemos que pensar en un modelo de seguridad humana, inclusive que va más allá. Por eso, y quiero concluir, necesitamos que nuestras instituciones cuenten con una estructura que combine los programas de paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos de manera más eficaz, eficiente y orientada a la prevención y justicia, y con ello garantizar respuestas apropiadas a amenazas particulares mediante acciones, normas, procesos e instituciones e instrumentos de protección social en que los procesos participativos apoyen la función que desempeñan, culmino, las personas como agentes en la definición y el ejercicio de sus libertades. Con este ánimo vamos a seguir transformando este país y con este ánimo nuestro pueblo se las verá siempre mejor. Mucho ánimo y muchas gracias. Gracias, senador Huerta. Tiene la palabra. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 119 votos en pro, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se reúne la mayoría constitucional requerida para la aprobación del dictamen, más la votación del senador que se acaba de integrar, serían 120. ¿Es cuánto? 121. 121. 120.
Por unanimidad queda aprobado el artículo 21 con la modificación aprobada y los artículos transitorios tercero y cuarto del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto